Ante todo, mi agradecimiento al Casino de Madrid. Es un honor tener aquí la posibilidad de hablar en este edificio emblemático de Madrid y agradezco muy especialmente a su presidente, a Rafael Orbe Corsini, y también, por supuesto, a Victoria Albani, que ella es la que ha organizado este acto, ella es la que nos ha contactado, y éramos 5, porque no me contactases directamente, si no hubiese venido yo sola, pero contactases a otras, entonces pues vine yo. Así que muy agradecida también de que te hayas acordado de nosotros. Quiero deciros un poco que yo como presidenta, cada una hablamos a lo mejor, vamos a hablar esta tarde de un poco temas diferentes, porque creo que en Manos Unidas todos admiramos a Manos Unidas. Es una ONG impresionante, con una historia increíble de la Iglesia Católica. Entonces, yo como fundadora me gustaría un poco darle un tono diferente en el sentido de explicar cómo una mujer puede llegar, empezando con algo muy pequeño, a hacer algo que crece en el tiempo y que ayuda a muchísimas personas. Nosotros empezamos en el año 1970 recogiendo a 5 niños, no sé si lo tenéis ahí, pero 5 niños que 50 años después, parece increíble, pero hemos ayudado a 5 millones de niños. Bueno, más de 5 millones porque se cumplieron 50 años y ahora ya estamos en 5.600.000 y pico. Entonces, realmente yo como creo aquí de alguna manera hacer llegar que todos podemos hacerlo, que es una maravilla cuando te pasa por delante la ocasión de ayudar a alguien, pues lo haces, pero yo misma cuando recogí esos niños no era para hacer una fundación ni una asociación que empecé, sino era sencillamente para ayudarles y fue algo pues como muy especial y para mí muy maravilloso. Yo recogí esos niños porque estaban abandonados, 5 niños en un camión en Vallecas. Me lo dijeron y pensé, bueno, no puede ser, esto no puede estar ahí. Ellos robaban para comer y claro, nos avisaron, me enteré que habían habido como una denuncia de los mismos pues, comercios que estaban robando porque tenían que comer. La mayor tenía 8 años y los pequeños 2. Esto pasaba en 1970, seguramente ahora no ocurriría, pero en aquel momento fue así. Y entonces, bueno, hablé en aquel momento con el ayuntamiento, vimos qué hacíamos y los recogí, a los 5, y fundé la asociación Nuestro Hogar. Así empezamos con unos hogares que al principio fueron 5 niños. Me pareció increíble el cambio que daban en 3 meses, que ya 3 meses después estábamos cogiendo 4 hermanos más. Y ya en lugar de 5 ya éramos 9. Y al año ya éramos 12 niños en el hogar. Fuimos creciendo durante los años en hogares de acogida y llegamos a tener 11 hogares con más de 100 niños, pero siempre en la Comunidad de Madrid. Fue una experiencia piloto preciosa, porque no solo los niños era recogerlos en hogares pequeños, donde vivían como una familia más de su entorno, de su barrio, sino que cada hogar estaba en barrios diferentes de Madrid, pero también para que ellos entrasen a formar parte del barrio, iban al colegio del barrio y eran, si quieres, niños que nadie podía saber ni qué estaban recogidos, sino que eran niños que vivían una vida muy normal dentro del barrio. También, por otra parte, el ambiente familiar se vivía plenamente, porque estos niños vivían realmente como hermanos. Las educadoras que teníamos, que eran magníficas, con una dedicación enorme, pues eran como unos padres y todos éramos una familia. Esos años fueron preciosos, fueron 20 años de mi vida, solo con hogares, y donde realmente intenté hacer cosas muy especiales, como además de educarles, formarles, llevarles a que fuesen al colegio, es hacer un trabajo muy importante con las familias a través de trabajadores sociales, que entonces no se hacía, y intentar que pudiesen volver con su familia biológica, porque era lo más importante. Lo más importante para ellos era estar con sus padres, no estar con nosotros. Pero muchas veces eso no era posible y entonces nos teníamos que quedar con ellos hasta la mayoría de edad, entonces dábamos un futuro y seguimos teniendo que vienen a visitarnos. Digo que tenemos nietos y que tenemos bisnietos.
porque después de 50 años, pues vienen a verlos todavía a la Fundación. Seguimos con hogares, ya muy pocos, pues solamente con 2, porque nos hemos centrado en el teléfono ANAR, que ahora os hablaré de él. Pero antes de hablar del teléfono ANAR, quería comentar nuestros saltos, si queréis, a Latinoamérica, por qué crece, cómo crece de esa manera increíble, inesperadamente, porque nuestros niños estaban en España, en Madrid, pero no sabíamos mucho más de lo que pasaba en el mundo, como os pasa a vosotros. Entonces, nosotros de pronto, una persona del patronato me dice, es colombiana, Silvia, ¿por qué no abrimos en Colombia hogares de acogida? Los niños están en la calle, están en una situación terrible. Entonces, es tan necesario, porque hay las grandes instituciones donde lo viven, pues un poco como esos libros de Dickens, ¿no? Donde hay 2.000 niños en una institución. Me pareció maravilloso poder ir a Latinoamérica, me pareció increíble la idea, y dije, sí, por supuesto que sí. Eso era como el mes de abril. En el mes de mayo, al mes siguiente, ya se había corrido un poco la voz de que íbamos a abrir en Colombia, y entonces una amiga mía, Mona Jiménez, que a lo mejor alguno habéis oído hablar de ella, por sus famosas lentejas de Mona, pues me dijo, Silvia, ¿por qué no vamos a Perú? Y entonces, un poco loca de mí, dije, bueno, ¿por qué no vamos a ir a Perú? Pues sí, vamos a Perú. Y entonces nos encontramos que en el mes de mayo decidimos ir en agosto a pasar el verano a Perú y a Colombia. Y en todo eso se entera un educador que teníamos buenísimo, mexicano, que estaba con un hogar que era de niños muy problemáticos y que tenía, él lo llevaba muy bien y llevaba años con nosotros. Y me dice, bueno, Silvia, ¿por qué no abrimos en México? Con lo cual, también le dije, ¿por qué no? Hablamos en México. Contacté con México y en un año resulta que estábamos abriendo en 3 países la Fundación ANAR. Eso representó un cambio grandísimo para nosotros, porque claro, yo pensé que teníamos un poco que abrirnos a ver qué estaba pasando en el mundo, no era ya en Madrid, ¿no? Ni en España. Y entramos a formar parte del International Forum Children Welfare, que era una gran plataforma de infancia, donde estaban todas las grandes organizaciones internacionales, mundiales, y donde estuvimos, yo estuve de vicepresidenta del Foro Europeo, inclusive, que participamos muchísimo en él, y fue muy, muy interesante estar ahí. Y ellos, en el primer congreso que tuvimos, vi algo absolutamente novedoso. Pensaba que estábamos con teléfonos en ese momento que no había móviles, con teléfonos fijos, y había un childline inglés y un teléfono azzurro italiano. Entonces, en el primer congreso que estuvimos en Venecia, cuando veo eso, y que estaban llegando a todo el país, y a todos los niños y adolescentes y sus familias del país. Digo, esto es increíble. Nosotros estamos llegando a 100 niños y con este proyecto podemos llegar a todo el país. Entonces volví a España ilusionadísima, eso era 1992, y volví ilusionadísima para abrirlo ya, el teléfono. Pero bueno, cuando llegué aquí me dijeron, primero, los niños aquí en España no tienen problemas, ¿qué me estás contando? Y segundo, que me dijeron es cómo van a llamar, como os decía, porque bueno, en la casa con un teléfono fijo o en una cabina telefónica en la calle, pues es muy difícil llamar. Comprendía que ellos lo viesen así, pero yo lo que sabía que en Italia y que en Inglaterra los teléfonos estaban recibiendo miles de llamadas y que estaban comunicando. Entonces mi empeño fue grande, insistente, y después de 2 años, pues resulta que estaba Cristina Alberdi, de ministra, y era amiga mía, y le dije, oye Cristina, pasa esto, y me dijo ella, pues mira, vamos a hacer una prueba. Me acuerdo de la cantidad que nos dijo, voy a daros 20 millones de pesetas y vamos a ver si llaman. Fue el comentario de ella. Y abrimos el teléfono con rueda de prensa, vino todos los medios, porque estaba Cristina Alberdi, no por mí, por supuesto, y estuvimos explicándome cada teléfono, dando un número de teléfono, y la gran, para mí, sorpresa y realmente pensé, lo hemos conseguido, fue que cuando bajo de la mesa estaban llamando del teléfono ANAR diciendo las líneas están que arden. Teníamos solo 3 en aquel momento, pero la verdad es que era decir, bueno, hemos hecho algo que era necesario. Y para mí fue una gran alegría, una gran satisfacción, y también pensé,
bueno, no me he equivocado, ¿no? Pues desde entonces os quiero decir que las líneas pues siguen ardiendo, que el teléfono ha crecido muchísimo y que abrimos el teléfono en el año 1994 en España y abrimos el teléfono en Perú el año 1998. Que eso también os quiero decir que mi experiencia en Latinoamérica, que tú conoces muy bien, a mí me ha marcado para toda la vida, porque lo que yo he vivido ahí, lo que yo he visto ahí, realmente pues es algo que nosotros aquí no podemos ni imaginarnos. El niño de 10 años que está en el semáforo vendiendo una rosa, que ha tardado 4 horas en llegar desde su casa a donde venden la rosa y de ahí tiene que irse a la calle, a Lima, a venderla, para llevarles ese poco de dinero para que coma la familia, su madre con sus hermanitos. Los niños de la calle viviendo en pandillas que recogíamos por las calles, todo eso lo estuvimos haciendo al mismo tiempo que abríamos los hogares y abríamos el teléfono, porque siempre hemos querido estar muy cerca de la situación y de qué está pasando en el país, ¿no? Con lo cual, la apertura del teléfono ANAR en Perú, también para mí, fue el primer teléfono que se abrió en Latinoamérica y España fue el tercer teléfono que se abrió en Europa. Entonces, con este motivo, quiero decir que realmente hemos sido nos hemos adelantado a nuestros tiempos, porque realmente hemos usado la tecnología para ayudar a los niños y adolescentes con unos resultados como da la tecnología de rapidez y de llegar a muchas personas. Dicho esto, quiero casi, porque se pasa el tiempo, comentaros, deciros cómo funciona el teléfono ANAR. Porque el teléfono ANAR no es un teléfono donde se llama y hay alguien que atiende la llamada. El teléfono ANAR tenemos tres teléfonos. Ya de entrada, uno es el teléfono del niño adolescente, otro es el teléfono de la familia y los centros escolares y otro es el teléfono para casos de niños desaparecidos de la Unión Europea. El teléfono de niños adolescentes es el que os he contado, es un teléfono, una línea, un número donde solamente llaman los niños y adolescentes sobre todo. El teléfono de la familia y los centros escolares es un número que a los 3 meses de abrir el teléfono de niños y adolescentes que os he dicho que abrimos, nos dimos cuenta que los pequeñitos no nos podían llamar, los menores de 9 años. Entonces nos estaban llamando una madre, nos estaba llamando una vecina que oía llorar, un hermano, es decir, siempre era un adulto, alguien del colegio, un profesor. Entonces es cuando pensamos, pues con el mismo servicio, exactamente igual, nada más que para los niños es gratuita la llamada, pues es otro niño, es otro teléfono, perdona, y sin embargo para los adultos es un número que ellos pagan en la llamada. Es la única diferencia que hay, pero el servicio es exactamente igual. El teléfono para la familia y los centros escolares, además de los niños, se ha visto que es trascendental para mucho más con los años. Ha sido trascendental pues para ayudar también a los adolescentes, para en estos momentos ayudar a los padres que tienen tantos problemas y no saben cómo actuar en relación con sus hijos, a los profesores de los colegios que llega un niño con un moratón y no saben qué hacer. La gente tiene miedo de denunciar también, ¿no? Entonces, es un teléfono que se usa todos los adultos que tienen una relación con un niño, puede ser una abuela también, puede ser cualquier adulto que sabe que un niño lo está pasando mal y quiere ayudarle y no sabe cómo o tiene miedo de denunciar, que eso pasa mucho. Entonces lo hacemos nosotros. El teléfono para casos de niños desaparecidos es un número de la Unión Europea para casos de niños desaparecidos que estamos en red con toda Europa. Este número lo tienen todos los países de la Unión Europea y se considera un caso de niño desaparecido, es un caso de fuga del niño de casa, que en mitad de la noche desaparece, o puede ser que si no lo rescatamos desaparezca del todo. El secuestro parental,
que son los casos terribles que estáis oyendo en los medios y que nosotros tenemos miles de casos. Es decir, que es el padre o la madre que se lleva a uno de los hijos y desaparece con él, y el otro, el cónyuge, a lo mejor nunca más lo volverá a ver. Entonces son unos casos realmente pues, muy dramáticos. También están los casos de los menas, que son los casos de los menas también, que tanto se oye hablar de ellos ahora, y que son esos niños que vienen menores de edad, que vienen de otros continentes y que en España pues, están en una situación muy complicada. Ellos nos pueden llamar también y nosotros vamos a intentar acompañarles en el tiempo que estén en España, si se quedan o si van a pasar a otro país también. Y por fin es el caso criminal, el caso trágico, terrible, la mayor tragedia que puede pasar, yo creo que a nadie en su vida. Es el caso en que realmente el hijo muere, desaparece, pero aparece muerto o nunca aparece, que todavía es mucho más dramático. Entonces, bueno, estos son los 3 teléfonos que nosotros tenemos, pero bueno, estoy hablando de lo más dramático, pero también quiero empezar por deciros del teléfono ANAR. El teléfono es para cualquier problema que tenga un niño. Puede ser un pequeño problema, pero un problema para un niño es un gran problema y necesita hablar con nosotros. Y hablando con nosotros va a tener ese apoyo, esa ayuda que no se va a convertir en ese gran problema que puede acabar siendo hasta unas ideas hasta suicidas. Es decir, un pequeño problema para él es diferente a lo que podemos imaginarnos nosotros, los adultos. Pero cuando se habla de ANAR, se habla muy especialmente de la violencia, pero quiero deciros, también cualquier niño puede llamar por cualquier problema que él pueda tener. El teléfono ANAR funciona 24 horas del día, todos los días del año, es gratuito para los niños a nivel nacional de toda España. El teléfono, la orientación, son todos psicólogos, porque somos enormemente cuidadosos, estamos dirigiendo la vida de un menor de edad, tenemos que serlo, pero además ese orientador recibe un curso y además es psicólogo, que ahora luego os explicaré, y apoyado por un departamento jurídico de abogados y un departamento social. A veces, cuando el caso es grave o cuando en la situación el niño mismo no se puede dentro de su familia encontrar la solución de su problema, se habla con él, se le dedica todo el tiempo que necesite. Nosotros el tiempo no cuenta, puede ser 10 minutos, cuarto de hora o una hora, lo que él necesite, y muchas veces pues, hay que hacer derivaciones. Cuando hay que hacer derivaciones, cuando el caso es grave y no se puede resolver dentro del entorno familiar del menor. Para eso tenemos el departamento jurídico, que es muy especialmente la relación nuestra con el Ministerio del Interior, que es continua con la Policía y con la Guardia Civil. Os quiero decir que, por ejemplo, casi todos los días tenemos intervenciones, unas 7 o 8 intervenciones de la Policía y de la Guardia Civil por temas graves, y también las fiscalías. Bueno, todos los problemas que realmente son muy serios y son jurídicos también. Y luego, a través del Departamento Social, tenemos una guía de recursos donde tenemos 16.000 recursos de toda España. Queremos que en el momento que nos llame un niño, en ese mismo momento nosotros podamos ayudarle, no tengamos que hacer esperar al día siguiente y podemos decirles dónde tiene que acudir, dónde tiene que ir para buscar la ayuda. El Departamento Social deriva también a todos esos 16.000 recursos, que puede ser pues, recursos de trabajadores sociales de zona, puede ser todo tipo de recursos, como podéis imaginaros están ahí. Puede ser un pueblecito pequeño, puede ser de cualquier lugar de España, que ahí tenemos el recurso que él necesita. Con esto creo que habéis entendido un poco el funcionamiento que tenemos en el teléfono, cómo funciona en sí el teléfono, pero también somos muy rigurosos en la ayuda que damos. Por eso es muy importante el curso que reciben todos los orientadores y nosotros, en ese sentido, lo que estamos haciendo es un curso a todos los voluntarios y estudiantes en prácticas y todo el personal de Teléfono ANAR pasa el curso que son de 80 horas, 40 horas de teórico,
donde se especializan en niños para la orientación y 40 horas, 50 horas de coescucha. Y solamente cuando sabemos que están preparados, pasan ya a la sala de orientación y pueden ya hablar directamente con los niños. Para eso tenemos no solo voluntarios, sino estudiantes en prácticas y becarios. Si no sería imposible llegar, tenemos 37 puestos de orientación. Sería imposible llegar, no teníamos la financiación ni el dinero para hacerlo, si no fuese pues, gracias a los voluntarios, a los estudiantes en prácticas y becarios. Para ello tenemos con 23 universidades, tenemos convenios de colaboración y ellos son los que nos mandan pues, sus estudiantes en prácticas y también los becarios, como digo, que además a ellos es un proyecto que les gusta mucho porque directamente van a estar escuchando las llamadas, escuchando la voz de los niños, lo que ellos les cuentan y además al acabar todo la orientación, 200 horas de orientación, tienen un certificado de colegio de psicólogos, con lo cual es muy interesante para las mismas universidades también. Quería aquí hablar de algo que para mí es lo más valioso. Está el teléfono y hay algo que es muy, muy importante, es el centro de estudios. Nosotros con los años, con el tiempo, hemos comprobado que teníamos la voz de los niños, que es confidencial, que lo que nos dicen no se lo han dicho a nadie, que nadie sabe lo que nos han contado y que sí, nosotros sí lo sabemos. Y nosotros tenemos que con esa confidencialidad, pero tenemos que hacerlo llegar también a la sociedad. Y entonces, desde el primer minuto hicimos informes ya el primer año sobre lo que estábamos escuchando anuales y como cada vez era más rica toda lo que teníamos nosotros como base de datos, que son en este momento, tenemos más de 5 millones de llamadas, de casos, con lo cual se pueden hacer unos estudios increíbles que nadie puede hacer, absolutamente nadie. Es decir, porque lo que nos cuentan a nosotros, tú le puedes acercar a tu niño, preguntarle si él es un niño que sufre abuso sexual, o es un niño que tiene una idea suicida, porque no te lo va a contar, con lo cual tenemos un conocimiento absolutamente increíble de la infancia y adolescencia y de la familia y de lo que está ocurriendo en nuestro país. Ya esto, empezamos por informes, ahora tenemos ya un centro de estudios, voy a ir un poquito más deprisa, porque a lo mejor lo estoy cansando un poco, pero me parece tan maravilloso que me alargo un poco demasiado. Realmente el centro de estudios ya estamos con sociólogos haciendo estudios muy importantes que estamos presentando en el Congreso y en el Senado, que estamos mandando a la Unión Europea, que se está repartiendo en la Unión Europea 7.000 ejemplares se me mandaron de nuestro estudio último que fue sobre violencia a la infancia, 10 años de violencia a la infancia y el siguiente que hemos hecho que es 6 años de abuso sexual en España, ¿no? Entonces seguimos en esa línea y ahora vamos a sacar muy pronto un estudio muy interesante, muy importante y muy trágico también es sobre el suicidio y las ideas suicidas en los niños y adolescentes de nuestro país. Aquí tenéis detrás, me parece, sí, para comentar, ahí tenéis un poco el resultado de las llamadas, que quería un poco comentar con vosotros, estáis viéndolo, como podéis ver, esto es del año pasado, que fue el año del coronavirus. Seguramente os impresionará y os extrañará, porque nosotros tampoco nos podíamos imaginar que en un momento en que los niños estaban en casa y estaban en casa confinados, podía haber la violencia terrible que ha habido. Entonces, os quiero comentar aquí que la violencia creció y que tuvimos 5.321 casos de violencia. Violencia, estamos hablando, todo lo que estoy viendo ahí es violencia física, violencia, abuso sexual,
bueno, todo que yo tengo muy pequeñito, no os lo puedo ahora mismo, todas diferentes violencias que veis ahí, eso estaba ocurriendo en las casas, mientras que ellos vivían con sus padres, con los que más tenían que protegerles, estaban sufriendo esa violencia de abuso sexual, que podía ser hasta diario, de violencia, de algunos casos hasta de brazos rotos. ¿Qué estamos hablando, no? Entonces, no podemos generalizar. La mayoría de las familias son maravillosas para sus hijos. Esto es una excepción, pero es una excepción que es demasiado grande. Hay demasiadas familias donde los niños no están viviendo como deberían ser sus vidas. Y esto, os digo, está pasando en España. Por eso creo que es importante también nuestros estudios, que se sepa realmente cuál es la situación en que se está viviendo muchos niños y adolescentes y también muchas familias, porque también hay que reconocer que la sociedad ha cambiado radicalmente desde que empezamos en 1994 y ahora nos llaman también muchos padres porque ellos están sufriendo enormemente con sus hijos. Ellos nos llaman porque tienen hijos, que hay un caso concreto, por ejemplo, concretamente que yo subí un día, estaba en él, es una niña, una chica de 15, 16 años que estaba con un cuchillo, de auto de la puerta nos llamaba a su madre porque querían matarla. Y entonces ella no quería denunciarla, decir, hay que denunciarla, no quiero denunciarla, ¿cómo voy a denunciarla si es mi hija? Pero es que si no la denuncias va a ser mucho peor, porque todavía vaya a la cárcel después y además está matado, ¿no? Bueno, la violencia también por parte de los hijos y de los padres. Creo que también eso hay que decirlo. Los padres están teniendo muchas dificultades y también los hijos. Todas estas nuevas las tecnologías, cómo están influyendo transversalmente en todas las problemáticas que hay. También es muy grave el caso después del coronavirus que ha habido, de la soledad, de la ansiedad, de la tristeza, de las ideas suicidas, que en este caso os quiero decir que ese año tuvimos 1.400 casos de ideas y también ideas y suicidios ya iniciados, algunos de ellos. Es decir, que habían tomado pastillas y tuvimos que ir rápidamente con urgencia, con ambulancias y con policía a socorrerles. Bueno, esta es la situación que hay. Creo que nuestros estudios servimos de una manera para ayudarles directamente y por otra nuestros estudios para que cambien las leyes, para que cambie también los políticos sepan lo que está pasando cuando vamos al Congreso y al Senado, para que se conciencie la sociedad y para que haya un cambio también importante, porque no podemos seguir con estas cifras que aumentan y aumentan y aumentan cada vez más desde que empezamos con el teléfono ANAR. Ya con esto quiero acabar solamente deciros que, curiosamente, cuando abrimos el teléfono era un fijo. ¿Quién me podía a mí decir que iba a haber unos móviles? Nadie nos podíamos imaginar que no podían llamar porque no podían llamar por teléfono y ahora todos los niños de España tienen un móvil en la mano. Dentro de ese móvil tienen todo lo que les gusta, lo que les apasiona y para ayudarles solo los tienen a nosotros. Entonces, eso es una enorme responsabilidad. Tenemos un gran reto, es llegar a toda España, que no haya un solo niño en España que no sepa de memoria el número y nos pueda llamar si está sufriendo. Y para eso, que este es nuestro gran reto y nuestra gran ilusión, y a dónde vamos y a dónde queremos llegar, y de ahí estaremos con ellos. Estaremos con ellos con el teléfono. También quiero deciros que hemos abierto el chat, que ya estamos atendiendo con el chat, que es muy importante porque nos están llamando, nos están llegando con casos muy graves. No sé por qué se sienten a lo mejor más cómodos con el chat que con el teléfono. Y queremos seguir estando ahí, detrás del móvil. Cualquier tecnología que nos valga para llegar a ellos, allí estará ANAR. ANAR estará esperándoles siempre detrás del móvil. Estaremos ayudándoles y queremos llegar a todos ellos, a todos los que nos necesitan. Pero necesitamos, aquí sí que os pido que lo hagáis extensivo,
Somos una ONG, aunque las administraciones públicas nos ayudan, eso no es suficiente, no llegamos. Tenemos 37 puestos de habitación, pero vamos ahora a crecer. Tenemos que coger un piso que está debajo nuestro, un bajo, para crecer en número de llamadas, en orientación, en abrir puestos de orientación. No podemos estar comunicando que por las tardes estamos comunicando y necesitamos la ayuda de la sociedad, la ayuda de todos los que estáis aquí para que lo deis a conocer, para que se dé a conocer el trabajo que se hace, para que se hagan socios, para que las empresas también nos ayuden. Tenemos que tener el apoyo de toda la sociedad y de toda España para poder llegar a todos los niños de España y adolescentes. Y muchas gracias.